Hoy es una de las efemérides más importantes y tal vez el punto de inflexión de la historia panameña, de reciente. Firma de los tratados Torrijos-Carter hace 41 años en la sede de la OEA. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Realmente se ha integrado la zona del canal o ha seguido siendo un enclave, solo que ahora de panameños de primera categoría? Don Didimo Escobar, bienvenido. Bueno, buenos días, Fernando, y a todos los televidentes y oyentes. Fíjate, como tú lo dices, hoy fue un punto de inflexión en la historia nacional. Desde 1903, el 18 de noviembre, que se firmó el Tratado Jaibuno Varila, y más de un año después se ratifica en el artículo 39 de la Constitución primera que tuvimos cuando nos separamos de Colombia. Se le otorgó a Estados Unidos como si fueran soberanos para ejercer jurisdicción en un territorio que se llamó Zona del Canal, que eran 10 millas al lado y lado del canal. Y eso conllevó a que el país se partiera y que la ciudad, hoy la ciudad de Panamá es como es, entre otras cosas, salchichada por la presencia de esa zona que se creó, que no permitió que fuera como normalmente son todas las ciudades que son radiales, circulares. La nuestra fue un chorizo y por eso íbamos llegando a Pacora, pues. Y por ahí a Chepo, a Canglón, a Avisa. Bueno, eso afectó notablemente al país y lo peor era la herida que significaba que nosotros no podíamos tener jurisdicción o ejercer jurisdicción en nuestro territorio. Es decir, pero mucha gente de la juventud hoy no sabe que eso pasaba. Digo, nunca, no lo saben porque firmado el Tratado de Torrijos-Carter, casi los libros de historia borran todo el siglo XX panameño. Y el siglo XX panameño, igual que el siglo XIX, es la gran incógnita, muy pocos estudiados. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa zona del canal? ¿Cuáles fueron las consecuencias tanto buenas como malas? Porque sin lugar a dudas no hay que olvidar de que ellos fueron los que convirtieron en la selva más salubre del mundo. Bueno, no, y quiero decirte que hubo aportes porque, por ejemplo, cuando viene la construcción del canal, hubo un saneamiento porque la ciudad entera estaba infestada. Es más, aquí se dan los grandes avances con la investigación que el doctor Finlay de Cuba había hecho sobre la fiebre amarilla y sobre la malaria, sobre todas estas enfermedades endémicas del trópico. Esas investigaciones se tuvieron que desarrollar por el doctor Gorgas aquí con la aplicación de las investigaciones que había hecho Finlay, y se hizo un saneamiento absoluto y total de la ciudad, que es un aporte que se hizo en razón de que vino a vivir una gran población norteamericana que se convirtieron en Sonians, es decir, que después no querían irse de aquí. Hombre, y que, un estado que te ofrecía todo. Sobre todo, imagínese usted que no pagaban luz, no pagaban agua, el supermercado era subvencionado. Bueno. Salario Salario de reyes, ellos, y había otro salario de otra categoría para los panameños. Pero bueno, lo importante es que ese día, 7 de septiembre de 1977, hacen 41 años hoy, fue el producto de una lucha generacional de muchas generaciones. Mira, yo investigando, averigüé que en 1904, casi un año después de la firma del tratado de Jaibuno Varila, un estudiante que se llamaba Hortensio de Icaza, que no sé si tenga... Tiene que ser familia de los de Icaza. De Icaza. Tiene que ser, porque hay varios Hortensios ahí. Hizo una exposición oponiéndose en aquel entonces y manifestando la lucha estudiantil en contra del problema que tenía que ver precisamente con la soberanía. Pero uno tiene situaciones, por ejemplo, Tomás Arias inmediatamente se opone a la firma del Tratado Jaibuno Varila y dice Panamá va a seguir reivindicando esto, y yo creo que es una carta que es vital para el estudio de todo el siglo XX panameño. Pero el tratado ese no se traduce al español hasta 20 años después, que lo traduce Ricardo J. Alfaro. Es decir,
hay Bueno, ese tipo de contradicciones de que por un lado los panameños siempre quisimos tener ejercer nuestra soberanía y por otro lado, pues miramos para otro lado por canonjías que nos estaban dando los americanos. Pero mira que Estaban dando los me americanos. agrada mucho que tú seas estudioso de la historia, porque los panameños debiéramos conocer esos detalles. Por ejemplo, yo que vengo del campo, yo nací en la Colorada de los Santos, tu papá nació en Macaraca. Que la zona era una cosa, Óigame, casi la NASA. la zona del canal era un límite en donde el progreso para el interior estaba prohibido. Es más, la gente, para poder reivindicar algún deseo de mejor futuro, tenía que emigrar absolutamente, no había otro camino. Tenía que venirse para Panamá. Bueno, ahí está el caso más evidente es de San Miguelito, Bueno. creado por esa gran migración de santeños, Entonces, y sobre todos- todo de la década de 50 y 60. Y no crea que también vinieron para Betania, cuando eso eran montes todavía, y empezaron a llegar desde el interior. Lo que hoy día yo creo que tiene que ir a debate es realmente la No, zona usted del hizo una canal. gran pregunta. ¿Quién hoy día se ha beneficiado y se ha aprovechado de esa conquista? clúster. De ese esfuerzo que hizo la sociedad. Por ejemplo, Torrijos dijo que cuando venía el beneficio, eso debía ser distribuido de la manera más colectiva posible, el beneficio. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, el canal aporta 1.600 millones de dólares de forma directa al ingreso del Estado. No se hable de los ingresos por vía de salario, No, de compra, de servicio, Puertos, de todas tren, estas cosas, seguro. claro, que también estimulan la economía nacional. Sí, es una cuarta parte del PIB panameño es el canal. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Realmente no se está utilizando porque el problema es que ese dinero, en vez de utilizarlo para invertir en proyectos concretos, y lo doloroso es que cada vez que el Estado hace algo, resulta que cuesta 3, 4 y hasta 5 veces más que si lo hiciera un privado. Entonces, esto es una situación de perversidad que tenemos que ir a reformar ese Estado porque no se puede seguir esquilmando a la población de esa manera. Pero realmente la zona del canal dejó de existir el 1 de octubre del 79. No, Es decir, estamos hablando casi, bueno, el otro año serán 40 años. sí. Y todavía existe esa barrera No, mira, psicológica. te quiero decir cuándo dejó de existir, que hay un error en esto. La zona del canal dejó de existir fue el 1 de abril de 1982. En el 79 Se revierte, hay una reversión, pero en el tratado se había la acordado, policía y lo que va se retira en el 82. se acordó que 30 meses después de la ratificación de los tratados entraba en vigencia y eso fue el 1 de abril de 1982. Es el 1 de abril de 1982 cuando desaparece el gobernador, la policía norteamericana, los jueces norteamericanos, los tribunales, la cárcel de Gamboa, que era la cárcel norteamericana, es decir, todo el aparato administrativo del Estado norteamericano que estaba incrustado dentro del territorio nuestro. Y bueno, ya estamos hablando de 36 años. 36 años dentro de los cuales esta barrera psicológica sigue existiendo para los panameños. Bueno, es que es así. Lamentablemente, incluso, mira que te lo tengo que decir con mucha sinceridad, mucha de la gente que estuvo hasta en contra de los tratados, pero no de manera suave, sino activa, frontal, en contra, son los que están hoy en la junta directiva del canal, son los que están decidiendo, los que están recibiendo beneficios. Es más, hay un montonón, hay un grupo que se llama Sílaba, resulta que han recibido un beneficio de un poco de tierra y han defoliado esa tierra para guardar carros. ¿Sí? El otro, Alberto Vallarino, resulta que compró unas tierras usando la influencia que él tenía, que era ministro de Economía y miembro de la directiva. Y miembro de la Junta Directiva, entonces comprando tierras baratas para después imponer un puerto que quieren imponer porque ellos quieren hacer el negocio. Lo que sí es cierto, bueno, es... ¡Qué barbaridad! ¿Sabes cómo se podía haber
integrado esa tierra. Bueno, una de las primeras Porque cosas... también nosotros lo estamos viendo hacia arriba, pero hacia abajo, pues hubo una repartición de casas en el área revertida casi gratis para la gente que estaba muy allegada al gobierno de ese entonces. Pero mira qué cosa. Si tú entras a Clayton, por ejemplo, tú te vas a encontrar que en vez de panameños, la gran mayoría de gente que vive allí y de las casas de alto nivel son extranjeros. Y Pero los panameños nos quedamos mirando la cosa desde la barrera. Es decir, la intención que había de hacer algo, por ejemplo, hay zonas que debieron desarrollarse y de desarrollarse con el criterio más avanzado en materia de logística. En vez de desarrollar un puerto allá en el área de Farfán, que es lo normal, lo natural, lo que han aconsejado los expertos, ahora querían meter el puerto en mitad en Corozal. En Corozal. Pero entonces, también... ahora vaya a preguntar, ya en Farfán, ya todas esas tierras ahora son privadas. ¿Y cómo las compraron? A precio de bicoca. Pero tiene también, y ahí es donde tenemos que hacer media culpa a los panameños. Ajá. La zona del canal tenía 6 piscinas olímpicas. Vamos a ver cuántas funcionan. Gimnasios, estadios, escuelas. ¿Qué hemos hecho nosotros con toda esa infraestructura? Mira, ahí vivían 45,000 personas. Mira, la única escuela pública es la que ahora es el Instituto Bolívar. Y lo quieren cerrar. ¿Lo quieren cerrar? Pero todas las escuelas privadas, el Javier, las Esclavas, el San Mary, o sea, un montón, San Vicente, etcétera, etcétera, todas esas escuelas privadas tienen amplias instalaciones allá. Y entonces el sector público, ¿qué? Sí. Esa es la gran paradoja de todo esto. Que, bueno, la escuela de Margarita, por ejemplo, era una escuela para un lugar como Colón, una escuela a primer nivel. Muy bonita. La demolieron para hacer estacionamientos de carros. Vendieron ladas en ese momento en el MIT. ¿Usted se imagina que hay que ser estúpido con certificado para hacer eso? Pero el interés del pecunio privado lo logró hacer. Lo logró hacer. Usted no va, porque la zona del canal estaba hecha de tal forma que ellos querían proteger el Mare Nostrum americano, que es el Caribe, no tanto el Pacífico. Por eso es que la mayor parte de la infraestructura estaba mirando hacia el Caribe. Así mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros con todas esas bases? Yo fui profesor en Colón y el monte, bueno, se terminó comiendo un montón de casas y escuelas. Los únicos grandes proyectos que hay o son puertos privados o son barriadas privadas, pero barriadas públicas. Y todo el terreno público que hay ahí no se ha aprovechado para... Es que eso, mira, se desarrolló la ley 21 que se adoptó sabiamente antes de que revirtiera a Panamá, en el momento de la reversión. Esa ley se estableció para que es la primera ley en Panamá que se hace con un sentido científico de desarrollo urbano. En Panamá no existía una ley similar. Pero hoy día esa ley se la pasan por los mejores lugares y entonces no está cumpliendo, o sea, está abusando. El caso más patético es las 7 canchas de béisbol que había en Balboa. Eso lo convirtieron en área portuaria ya. Sí. Pero vamos a suponer... Ahí jugaron los Yankees de Nueva York, los que no saben, y jugaron en los años 40, ahí jugó Joe DiMaggio. Y ahí iban toda la gente aquí en Panamá, por ejemplo, que jugaba softball, en fin, practicaba deporte. Pero usted la quitaste, pero no le diste un área alternativa. Otra área alternativa. Entonces, es más, el camino, la carretera que unía a Diablo con Balboa, se la volaron y aquí no pasó nada y entonces nos metieron. Ahora todos tenemos sufriendo la rotonda esa famosa que hicieron. En fin. Bueno, lo de hoy es para echarse a llorar. Hoy es un día para que todos los panameños reflexionemos y veamos que esa lucha que hicieron tanta gente, porque no solo fue una generación, y fueron muchos panameños, gente de bien, ahora tenemos que volver a recuperar la posibilidad de que se pueda integrar, porque tú tienes toda la razón. Prácticamente, a pesar de que los gringos se fueron, nosotros hemos seguido convirtiendo eso en una zona en donde solo un sector, el más privilegiado, es el que ha estado aprovechándose de eso. Y yo te quiero decir algo adicional. A ver. Hoy, en razón de esa fecha,
Yo soy precandidato a Presidente presidente independiente. independiente y en homenaje a este día, hoy empezamos a buscar las firmas en el país. Ok. Hoy muchos activistas que nos están respaldando en todo el país están recogiendo las firmas porque hay que enderezar este país hay que adecentarlo. Nosotros creemos que podemos hacer un país distinto, que no puede ser corrupción tras corrupción, destruyendo. Calle arriba y calle abajo, encima. Sí, pues esto es una cosa que no salimos de este Sí, círculo esta misma que vicioso. estamos dando vueltas Y sobre el esto no mismo se eje. puede. Así es. Don Didimo Escobar, ¿dónde va a ser Muchísimas esa? ¿Dónde va a- No, esto va a ser principalmente en la ciudad de Panamá hoy, en Ok. diferentes lugares. La gente va a estar con los libros buscando la firma porque queremos enderezar. Y la consigna nuestra es por un país decente y una patria para todos, porque no puede ser que este país le pertenezca solo a 4 bellacos y sinvergüenza que se lo han robado plenamente. Así es.